trofoblasto se encuentra parcialmente incluido en el estroma endometrial. El trofoblasto ubicado sobre el embrioblasto se ha diferenciado en dos capas, el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto. Las células del embrioblasto también se diferencian en dos capas, células cúbicas adyacentes a la cavidad del blastocisto, la capa hipoblástica, y las células cilíndricas altas adyacentes a la cavidad amniótica, la capa epiblástica. En el epiblasto aparece una pequeña cavidad y se agranda para hacer la cavidad amniótica. Las células epiblásticas adyacentes al citotrofoblasto se denominan amnioblastos. Los amnioblastos, juntos con el resto del epiblasto, forman el revestimiento de la cavidad amniótica. El blastocisto se introdujo profundamente en el endometrio y el sitio de implantación es cerrado. En el sincitiotrofoblasto aparecen numerosas vacuolas aisladas, las cuales al fusionarse forman grandes lagunas. Esta fase del desarrollo se denomina periodo lacunar. Las células aplanadas originadas en el hipoblasto forman la membrana exocelómica. Esta reviste la superficie interna del citotrofoblasto, la cual, en conjunto con el hipoblasto, constituyen la cavidad exocelómica, el saco vitelino primitivo. En esta etapa, el blastocisto está incluido por completo en el estroma endometrial y el epitelio superficial. El blastocisto sobresale un poco hacia el lumen del útero. Las células del sincitiotrofoblasto se introducen más profundamente en él, erosionando los capilares maternos. Acá, las lagunas trofoblásticas se tornan continuas a los capilares, permitiendo la penetración de la sangre materna en el sistema lacunar, y así se establece la circulación útero-placentaria. Hay una población celular derivada de las células del saco vitelino, y que se ubican en la superficie interna del citotrofoblasto y la superficie externa de la cavidad excelómica, denominado mesodermo extraembrionario. Luego de esto se forman grandes cavidades que al confluir generan un celoma extraembrionario. La cavidad coriónica rodea el saco vitelino primitivo y a la cavidad amniótica. En esta etapa, la continuidad del endometrio en el sitio de la implantación es restablecida totalmente. Se pueden generar pequeñas hemorragias locales por el aumento del flujo sanguíneo en los espacios lacunares. Las células del citotrofoblasto proliferan localmente, formando columnas que se introducen en el sinsitio, las que se denominan vellosidades primarias. El hipoblasto produce células que migran hacia el interior de la membrana exocelómica. Estas células proliferan y forman el saco vitelino secundario o definitivo. Este es mucho más pequeño que el primario. La cavidad coriónica aumenta considerablemente de tamaño. El mesodermo extraembrionario reviste el interior del citotrofoblasto y esta se denomina placa o lámina coriónica. Terminando la segunda semana, el disco germinativo se compone de dos discos celulares, el epiblasto, que forma el piso de la cavidad amniótica en continuo crecimiento, y el hipoblasto, que forma el techo del saco vitelino secundario. En la porción cefálica, el disco hipoblástico presenta un pequeño engrosamiento llamado lámina precordal. La gastrulación se denomina el proceso que se establece en las tres capas germinativas del embrión, mesodermo, endodermo y ectodermo. La gastrulación inicia con la formación de la línea primitiva en la superficie del epiblasto. Esta se observa como un surco angosto, limitado hacia los lados de las zonas algo salientes. En la línea primitiva se ve que las células tienen forma de matraz, en las que entre el epiblasto y el hipoblasto se forma una nueva capa celular. Las células del epiblasto emigran a la línea primitiva para formar el mesodermo embrionario. Estas, al desprenderse del epiblasto, se deslizan por debajo de este, proceso que se denomina invaginación. Formación de la notocorda. Las células prenotocordales
que se imaginan en la región de la fosita primitiva emigran directamente en dirección cefálica hasta llegar a la lámina precordal. La línea media del embrión, formada por dos capas celulares, es la lámina notocordal. Cuando el hipoblasto se reemplaza por el endodermo, las células de la lámina notocordal proliferan y se desprenden, formando la notocorda definitiva. Primero se forma el extremo cefálico, y las regiones caudales se van agregando a medida que la línea primitiva adopta una posición más caudal. La notocorda y las células prenotocordales se extienden hacia la lámina precordal, donde formará la futura membrana bucofaríngea y se extiende caudalmente hasta la fosita primitiva. El punto en que la fosita forma una indentación en el epiablasto se conoce como conducto neuroentérico. Este conducto conecta temporalmente el saco vitelino con la cavidad amniótica. La membrana cloacal se forma en el extremo caudal del embrión. Esta está constituida por células ectodérmicas y endodérmicas, firmemente unidas sin mesodermo intercalado. Una vez constituida, la pared posterior del saco vitelino da origen al alantoides, que se extiende hacia el pedículo de fijación. De la tercera semana, el ectodermo tiene la forma de un disco aplanado más ancho hacia la región cefálica. El ectodermo que recubre la notocorda se ve inducido por esta al aumentar de grosor para formar la placa neural. Las células de la placa neural forman el neuroectodermo. Al finalizar la tercera semana, los bordes laterales de la placa neural se elevan y forman los pliegues neurales, y la porción media se constituye el surco neural. El mesodermo es una delgada capa de tejido laxo, ubicada a cada lado de la línea media. Las células que se ubican próximas a la línea media proliferan engrosando el tejido, denominándose mesodermo paraxial. Hacia los lados, la hoja mesodérmica sigue siendo delgada, denominándose lámina lateral. El sistema gastrointestinal es el principal sistema orgánico derivado del endodermo. Su formación se debe principalmente al plegamiento cefalocaudal y lateral del embrión. El plegamiento cefalocaudal se debe al crecimiento del sistema nervioso central. El plegamiento lateral se debe a la formación de las somitas. Por lo tanto, la formación del intestino tubular es un proceso pasivo.